Ya son las 7 de la mañana, 31 minutos, 7 de la mañana, 31 minutos, oyentes de Radio Cristal. Los saluda Ricardo Romero. Desayúnese con las noticias y tenemos la muy grata presencia en la cabina de Cristal en su mes de aniversario al líder del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, abogado Jaime Nebot Saadi. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogado? Bienvenido a su Radio Cristal. Gracias, Ricardo. Mis felicitaciones por un aniversario más de informar con corrección, con objetividad, con civismo a la ciudadanía, esa inmensa cantidad de gente que sigue fielmente a su radio. Igualmente queremos hacer referencia a quienes muy gentilmente se han unido desde este instante a la señal de Radio Cristal en diversas ciudades y regiones del país. Ahí estamos en Napo con la Asociación de Radiodifusoras y Medios de Comunicación Amazónicos, medios en Napo y Pastaza, Radio Arcoiris 107.3 FM, Radio Napo 88.5 FM, Ideal 98.9, Mía 99.9, Nina Radio 104.7, Edi TV Digital, Capricho Televisión Digital, FM Noticias, al igual que Paraíso, La Verdad Amazónica, emisoras que son de nuestro oriente amazónico turístico y productivo. También está Radio Coqueta, colega de Machala, Radio La Propia, La Voz del Pueblo de Pasaje, Radio Morena en Guayaquil y, por supuesto, su Radio Cristal. Son las 7 de la mañana, 33 minutos, 7:33. Hoy es el último día de esta campaña electoral. En estos recorridos que ha tenido justamente el abogado Jaime Nebot, pues nos va a dar a conocer lo que ha palpado y lo que sentimos todos los ecuatorianos en estos momentos tan difíciles que se viene arrastrando una crisis de todo nivel que ha golpeado precisamente no solo a los unos, sino a todos en nuestro querido Ecuador. Ricardo, usted ha sido muy sabio al usar dos palabras: crisis y arrastrando. El problema del Ecuador no es simplemente lo que ha ocurrido en este año de gobierno del presidente Noboa, a quien no se le puede hacer tampoco un cargamontón de lo ocurrido. El tema es que él no ha corregido lo que, como usted bien dice, se viene arrastrando hace muchísimos años. Y me voy a explicar mejor. Este enero se dieron 750 muertos, el mes más violento de la historia del Ecuador. Un muerto por hora. 750 personas fallecidas violentamente. Son datos estadísticos publicados. Yo siempre digo la verdad y me refiero a lo oficial. Un muerto por hora, 25 por día. Pero ¿esto qué fue? ¿Nació de repente? No. Se viene arrastrando durante los últimos 4 gobiernos, increciendo, aumentando. Y no se toman las medidas que hay que tomar. Las medidas que hay que tomar son, por un lado, las preventivas, ¿no es cierto? Esto tiene sus causas: pobreza, mala formación, falta de educación. Pero obviamente los grandes asaltantes, los violadores, etcétera, no es por pobreza que lo hacen. Y si ahí no hay mano dura, llevarlos a la cárcel a que cumplan severas penas, y sobre todo que vayan a la misma celda los jueces y fiscales corruptos, que no son muchos, pero son algunos, que los sueltan, pues. Y los que no sancionan a esos que los sueltan también. ¿Para qué existe ese Consejo de la Judicatura? ¿Para alcahuetear la delincuencia? No puede ser. ¿Quiere usted hablar, por ejemplo, del empleo? El empleo viene cayendo de 42% a 33%. Este año último, cifras oficiales, se han perdido 263,000 plazas de trabajo. Solo este año pasado, el 24. No. Esto viene de antaño, como usted bien dice, arrastrándose. Pobres. La pobreza igual. Hay 7,350,000 personas que ganan entre 2 y 3 dólares al día. 2 y 3 dólares al día. Este año ha bajado, no, ha subido. 920,000 nuevos pobres, casi 1 millón de nuevos pobres. Entonces, si esto no se revierte, si no hay crecimiento, que es la fórmula,
La economía está parada, el Producto Interno Bruto ha caído, el costo de la vida ha aumentado, las cosas están caras, la gente tiene menos plata, compra menos, vende menos. Usted lo está sintiendo seguramente aquí en su negocio como todo el mundo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Porque criticar está bien para saber cómo se resuelven las cosas. Si aquí no se deja de pagar a pipones, una cosa es la burocracia, otra cosa son los pipones que ganan plata sin hacer nada. Si no se dejan los subsidios para la gente pobre, porque una barbaridad en una economía en ruina, subir el transporte, quitarle el subsidio al agricultor y al ganadero pobre, pero el subsidio a los contrabandistas de combustible tiene que frenar. Los subsidios a grandes empresas mineras que pagan 5 centavos por el kilovatio hora, mientras la gente pobre paga desde 7 en adelante, son cosas que tienen que terminar. Y la deuda, especialmente la externa, que ha subido de 40.000 millones en los 7 últimos años, 8 años, a 86.500 millones, esa deuda no se puede pagar a costa de que no haya obra pública, de que se muera la gente por falta de diálisis, de que los jóvenes no tengan futuro, no tengan internet gratuita, computación, etcétera. Esa deuda tiene que diferirse en su pago, atarla como hoy día dice las Naciones Unidas, lo que yo tengo 30 años sosteniendo. El impuesto permanente para tapar huecos de gastos, de dilapidación, lo que hace frenar el crecimiento, empobrecer a la gente, aumentar la deuda y hacerla imposible de pagar. Hoy día el número 1 de las Naciones Unidas, el señor Guterres, dice exactamente eso y advierte, si no se refinancian las deudas, no solo que no se va a pagar la deuda, sino que va a ser a costa del sacrificio de los seres humanos a los que los gobiernos tienen que servir. Eso es lo que tiene que cambiar aquí. Son las 7 de la mañana, 38 minutos, faltan 22 minutos para las 8 de la mañana. Desayúnese con las noticias. Estamos escuchando en nuestros estudios presente el abogado Jaime Nebot Saadi. Y usted hablaba justamente de esta situación del desempleo. Y un simple termómetro que lo tenemos a diario aquí en Radio Cristal es la cantidad de gente que está pugnando por un trabajo y que está apostado en los bajos de Radio Cristal. Eso tiene muchos años, pero cada vez es mayor. Así es, no hemos visto que haya descendido esa cantidad. Lo cual, la palabra arrastre que usted usó es lo que hay que hacer. Hay que hacer lo contrario de lo que se está haciendo. Cuando algo no funciona, no hay que insistir, es de necios insistir en lo que no funciona. Hay que cambiar y hacer lo que funciona. Esta es una radio que tiene gran acogida en el agro. Yo le pregunto, ¿por qué no se le entrega al agricultor pequeño, ecuatoriano, semillas gratuitas de alto rendimiento? Galápagos, la Amazonía, que nos escucha y la saludo, la costa, el oro también, hay radios que veo que se han sumado, y los saludo, y la sierra, son agrícolas y ganaderas. La gente pobre, ¿por qué no puede un agricultor pobre tener semillas de alto rendimiento? ¿Por qué le importan arroz, maíz, papas en momento de la cosecha? ¿Por qué al ganadero no se le entrega pajuelas de alto rendimiento para que tenga más carne y más leche? Pajuelas de toros americanos, vale $40 una pajuela. 500,000 de vacas se inseminan con $20 millones. ¿Cómo puede ser posible que el Ministerio de Agricultura no tenga $20 millones de un presupuesto de 35.500 millones? Es un absurdo. La pesca artesanal en toda la costa ecuatoriana está con problemas no solo de seguridad, con problemas de rentabilidad en manos no de comerciantes, de explotadores que aprovechan que los productos perecen para pagarles unos precios ofensivos que aumentan la pobreza. Y me olvidaba en el ganadero, le importan suero de leche, que es el agua del queso, con un poco de vitamina y colorante allí. Señores, así no puede progresar este país. La agricultura y la ganadería es algo que se puede recuperar casi inmediatamente. Son 3 cosechas al año de camarón, 3 cosechas al año de papa, de maíz, de arroz. Las vacas paren una vez al año. Y debería darse. ¿De qué vivía el Ecuador antes del petróleo? Cuando el sucre era una moneda fuerte. Así de es. La agricultura y la ganadería. ¿De qué vive Guatemala? ¿De qué vive Paraguay? Y no seguimos los buenos ejemplos. Seguimos los malos ejemplos. Y esto que le estoy diciendo atañe a todo el Ecuador.
La revolución agraria es esa, financiar el agro. El Ministerio de Agricultura junto al de Obras Públicas, el de Educación y Salud son los ministerios más importantes. Y hoy día no hay salud, hay una educación, perdónenme, a medias del siglo XX, no hay innovación, no hay estímulo al emprendedor, no hay internet gratuito y sin cable, no hay computadoras para los jóvenes, no hay oportunidades, no se atiende la ganadería y la obra pública es 1%, $1 de cada 100 que pagamos los ecuatorianos, entre deuda que hay que pagar e impuestos que nos cobran, $1 va a la obra pública. ¿A usted le parece eso razonable? Tremendo. Son las 7 de la mañana, 42 minutos, 18 minutos faltan para las 8 de la mañana. Desayúnese con las noticias. Radio Cristal y el abogado Jaime Nebot. ¿Cómo se articula entonces desde el poder, desde la asamblea, que a vista de todos nosotros los que no pertenecemos a estos poderes, a este nivel de decisión, para que justamente se arregle esta situación? No es de la noche a la mañana, pero que se vaya ya organizando todo en beneficio de la ciudadanía. Si me permite, y muy brevemente, antes de responder esa pregunta que es muy importante, algo que va dirigido básicamente a la Amazonía, a la provincia del Oro, a la provincia de La Suay. Mire, son provincias turísticas. Esas provincias turísticas requieren de vialidad. La vialidad está destrozada por falta de mantenimiento. Esas provincias tienen problema de minería ilegal. Y la minería debe legalizarse, debe controlarse. Nadie quiere matar una actividad, siempre y cuando respete el medio ambiente, porque hoy día ya permitir depredación del medio ambiente con los fenómenos que estamos viendo me parece criminal con las nuevas generaciones y hasta con la actual. Pero hay que arreglar la minería. Al turismo le ponen impuestos a una actividad quebrada, primero la pandemia, después la violencia, después los apagones, después la crisis económica, y le ponen impuestos, más impuestos al turismo, hasta impuestos al patrimonio le pusieron al turismo en un momento dado. El turismo no debe pagar sino impuestos a la renta. Cuando gane plata, debe tener IVA cero, como nosotros estamos proponiendo que el IVA cero llegue a la canasta familiar. Se dice la canasta familiar no tiene IVA. Mentira, la mayoría de los productos de la canasta familiar de bienes y servicios tienen IVA. Las croquetas de los animalitos IVA cero. Bueno, eso es una buena cosa, pero los animalitos también, pero los seres humanos también comen, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué les cobran en la comida? ¿Por qué les cobran? La medicina no tiene IVA, pero los insumos médicos sí tienen IVA. Las jeringuillas, la gasa. Cuando es lo que más necesitamos. Ok, hablando del agro, no tienen IVA los pesticidas y los herbicidas. Pero el machete tiene IVA, el pico, la pala tienen IVA, el tractor de ruedas, que es un instrumento de producción, tiene IVA. Eso no puede ser. Eso tiene que definitivamente cambiar. Y en el oro hay algo que conozco y que no me parece correcto. Las planillas de luz se están incrementando enormemente por la tasa de recolección de basura. Hace años salió una ley que nosotros la cumplimos en Guayaquil. Aquí no se cobra ya, porque la planilla de luz es un escándalo. La planilla de luz es un escándalo, es un impuesto escondido. La luz es de las más caras del mundo aquí, por sus múltiples rubros. Entonces, nosotros aquí pasamos al agua potable, que es barata, la tasa de recolección, o la cobramos directamente. En Machala no se cumple eso. Y el pueblo de Machala reclama el cumplimiento de eso. Y allí nuestro candidato, Jorge Álvarez, está haciendo eso. Y en el oriente, nuestros candidatos, como el amigo González de Pastaza, muchos otros, la señora Rueda de Napo, que fue la que evitó que la cárcel se establezca en Archidona, porque también a las provincias no les gusta tener delincuentes, que si bien es cierto, en alguna parte tienen que estar, pues bueno, nadie quiere tenerlos cerca. Hay que buscar lugares especiales. Quería decir eso y paso a su pregunta. Mire, las asambleas no gobiernan. Asamblea viene de reunión de gente. ¿Usted cree que 150 personas o 157 que van a ser, que representan las distintas tendencias de pensamiento del país, pueden gobernar? Difícil ya es hacer leyes. A la asamblea le corresponde hacer leyes. Ahora. Y aumenta la cantidad de asambleístas. Obviamente. Si usted
hace leyes que no tienen financiamiento o que no tienen sanción cuando se incumple, y no solamente por el sujeto pasivo, es decir, el pueblo, ¿no? El mandatario que no cumple con la ley, los ministros que no cumplen con la ley deben ser destituidos. 3 leyes ha hecho la CES y aliados, aparte de 10 leyes de seguridad. ¿Han servido las leyes de seguridad? No, no han servido, pues no las usan. 3 leyes muy importantes. La plata de las ciudades no se entrega completa y en billetes como manda la Constitución y la ley. Hicimos una ley para que eso se garantice. Se vetó por parte del gobierno en forma total. La plata de los asegurados, yo no digo el seguro, 1/5 parte del sueldo de cada trabajador público y privado, a cerca de $500 millones al mes, se entregan al seguro. Yo pregunto, ¿hay salud? No hay salud. Vaya a un hospital del seguro, dan una cita después de 6 meses. A una persona encinta 6 meses le dicen que venga 6 meses después, entonces tiene que ir, ya no tiene que ir al pediatra, pues, ¿no? Increíble. Medicinas. Medicina, no hay. Préstamos para construcción, casi no hay. Pensiones jubilares dignas, no hay. Y ahora quieren subir a 30% el descuento a los trabajadores y calcular la pensión, no a base de los últimos 5 mejores años, sino de los 15 mejores años. Es decir, bajar la pensión, porque los sueldos de 15 años son menores que los de 5 años. Entonces, se vetó esa ley que prohibía a los gobiernos tomar a ningún título dinero de los asegurados, sino hacer que ese dinero vaya en función de la economía, hacer crecer la economía, dar empleo. El empleo existe cuando la economía crece. Cuando la economía crece y hay seguridad jurídica y arbitraje internacional, hay inversión. Ve a Colombia y ve a Perú con presidente comunista, el otro con un desastre de político, sin dolarización, con inflación, con devaluación, y sin embargo tienen inversiones millonarias, y el Ecuador tiene inversiones ridículas. Entonces, esa Perú ley, con sus puertos. Exactamente, se vetó también esa ley. Y la última ley, muy importante, el Código Agrario. Ese código ponía en vigencia todo esto que hemos conversado en beneficio del pescador artesanal, en beneficio del agricultor pequeño, el ganadero pequeño, vetado totalmente. La Asamblea cumple con su deber, aunque la imagen no es buena porque hay mucho bla bla bla, pero dentro de ese bla 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 se han aprobado muchas leyes, inclusive las que quería el gobierno. No es que la Asamblea no deja gobernar. Yo conozco presidentes buenos con malas leyes y presidentes malos con buenas leyes. Al gobierno, pues se llama gobierno, gobernar, por eso se llama poder ejecutivo, porque tiene que ejecutar. En la presidencia de Henry Kronfle se articuló en un momento esta comunicación del presidente. Se pasaron todas las leyes. Funcionó. Que mandó el Ejecutivo, en nuestro caso, salvo poner impuestos. Nosotros no vamos a poner jamás un impuesto, porque los impuestos es meterle la plata, la mano en el bolsillo a la gente, sacarle la plata, hacer que suba el costo de la vida. Eso impide que la gente compre más, que tenga mejor calidad de vida, impide pagar a tiempo. El que vende, vende menos, cobra menos. Y el Estado, si no hay ventas y si no hay utilidades, acaba cobrando menos impuestos. Los impuestos hay que bajarlos para que la economía crezca. Yo recuerdo siempre frases del presidente Reagan, que era un hombre muy práctico. Decía, cuando el Estado es más grande, tú eres más chiquito. Cuando el Estado lo decide todo, tú no decides nada. Cuando el Estado dilapida su plata, tú quiebras. No el Estado, tú quiebras, porque el Estado somos todos. Cuando no hay servicio y cuando no hay obra pública y cuando no hay Estado, ¿qué es lo que recibe el ciudadano del Estado? ¿Hace cuánto tiempo no hay obra pública en el país? Y los gobiernos se han acostumbrado a no hacer obra pública. Cuando los gobiernos deben hacer tanta obra pública como deben hacer los alcaldes y los prefectos. Al menos a eso estamos acostumbrados nosotros. Nosotros sí sabemos de esto. No hemos mentido nunca. Desde el Poder Ejecutivo, León hizo mucha obra. Desde la gobernación yo hice mucha obra, en las alcaldías de Febre Cordero y de Nebot, en las alcaldías de Falqués en Machala, en las alcaldías que hemos tenido en la Amazonía, en las alcaldías nuestras y las prefecturas en Esmeraldas, en Ambato, en Manta en su momento, en Babahoyo, en Quevedo. Se ha hecho obra pública, sabemos administrar. Entonces a replicarlo. Bueno, no solo a replicarlo, por eso hemos escogido gente seria, definitivamente, como en Pastaza, Polo Lascano, ¿no es cierto? Como la señora Rueda en Napo,
como Álvarez, que ya lo mencioné en el oro, como Henry Kronfle y Diana Pazley, que han demostrado conocer el tema, tener experiencia, haber sido positivos, tener palabras, ser coherentes, no mentir. Y lo mismo podríamos decir de Galápagos, de Esmeraldas, de Manabí, de Guayas, por supuesto. Aquí tenemos gente buena que quiere servir. Ahora, eso depende del pueblo, mi querido Ricardo. El pueblo debe entender que la democracia no es ir cada 2 años a las elecciones. Unas veces para elegir alcaldes y prefectos y concejales, otras veces para elegir presidente y asambleísta. Es la oportunidad cuando el pueblo con su voto puede enderezar algo que está mal, elegir gente que cambie para bien las cosas, para dejar de vivir mal y empezar a vivir bien. Desgraciadamente, si se equivoca, lo que hace es consolidar que se siga viviendo mal cada vez. Esa es la responsabilidad. No es simplemente, señores, la campaña, vamos a elegir aquí a cualquiera. Por elegir a cualquiera es que estamos como estamos. Porque cuando se elige bien, el pueblo sabe qué sucede cuando se elige bien. Y yo creo que esa es una lección que todos debemos de aprender. Aquí cuando uno vota tiene que pensar en la familia de uno, tiene que pensar en el barrio de uno, tiene que pensar en la ciudad de uno, en la provincia de uno, en el país, pero viendo resultados, pues. Esto no es cuestión de simpatía o antipatía. El señor es guapo, la señora es guapa, el otro señor es feo. Señores, si vamos a ir a un concurso de belleza, bueno, vayan a mi universo, pues se acabó el problema. Pues. Aquí estamos hablando de quién funciona y quién no funciona, quién tiene corazón, quién tiene alma futuro para servir a la... Exactamente, quién tiene alma para crearle una vida mejor a la gente. Y ojalá el pueblo en el momento de votar piense en ellos mismos. Uno no vota por los candidatos, es un absurdo. Uno vota por el candidato que cree que le va a resolver el problema a uno. Esto no es para que los candidatos resuelvan su problema. Esto es para que los candidatos resuelvan el problema de la gente, y especialmente la gente pobre. Eso es lo que hay que hacer. Son las 7 de la mañana, 53 minutos, 7:53. Volviendo al tema de las carreteras, hay algunas que son realmente desastrosas. Muchas de ellas pasan cerradas por tiempo. Hay una que muestra palpablemente lo que ocurre de Chimborazo llegando a Bucay. Es una situación terrible, no se la ha podido arreglar en tanto tiempo. Es tal vez una solución poner en manos privadas, cobrar estaríamos contentos de pagar $1 y poder circular siempre por esa carretera. Un ejemplo de eso, bueno, las vías, por ejemplo, que van hacia la Amazonía son un desastre. Un desastre. Y la ley amazónica fue propuesta nuestra, como muchas de las leyes de la Amazonía. No se cumplen, no les entregan la plata. Pero un ejemplo de lo que usted dice es la vía Guayaquil-Santa Elena. Cuando no estaba concesionada, se destruyó la vía que hizo el doctor Gustavo Noboa en su administración, que la hizo muy bien. Pero claro, si usted no mantiene las cosas 10 años, bueno, se dañan. Se hizo la concesión, ahora todo el mundo está feliz, hay una gran vía. Como usted dice, se paga $1. Yo pregunto, por no pagar ese $1, ¿cuánto se demora usted? ¿Qué daño sufre su automóvil o su camión? ¿Qué daño sufre la mercadería? Bastante más que $1. Entonces hay que pensar con la cabeza, señores. No hay que pensar con el hígado. El hígado sirve para otras cosas, entre ellos para eliminar la bilis que la tiene intoxicada a mucha gente aquí. 5 minutos faltan para las 8, 5 minutos y las 8. Estamos viendo las listas de los candidatos a las diversas instancias que vamos a recibir las papeletas justamente este día domingo. Por supuesto, la de presidente con Henry Kronfle y Diana Pazley. Y esto de los parlamentarios andinos, que a veces suena hasta lírico, el servicio que recibiremos nosotros los votantes a través de los candidatos, en este caso los de la lista del Partido Social Cristiano. La integración es importante, porque uno no está solo en el mundo. Por eso, señores, esto de poner aranceles. Mire, si usted le pone barreras a alguien, ese país también le va a poner barreras. Si todo el mundo se pusiera barreras, entonces, señor, usted estaría solo, pues, porque yo no entiendo este tipo de cosas. A propósito de parlamentarios andinos, ahí hay una mujer maravillosa en la lista 6, que es Úrsula Strange, que ha tenido un gravísimo problema con una hijita suya con una severa enfermedad que la ha afectado, está saliendo de ella,
Qué bueno que esté saliendo. Pero ya sin embargo esa mujer quiere tanto a su ciudad, quiere tanto a su país, que aún así ha estado dispuesta a cumplir siempre con sus compromisos y lo está. De manera que definitivamente, bueno, yo no necesito presentar a Úrsula Estreño porque todo el mundo la conoce. Y en esta elección, que a propósito solo tendremos un casillero para marcarlo, no es que vamos a elegir entre las fotografías, no, es un solo, es por lista, una sola. Entonces, que la gente no se confunda, a mí me gusta y va a anular su voto. No, aquí en Guayaquil, por ejemplo, tenemos en el distrito 1 nosotros a Jorge Acaiturri, acompañado de una Ayer lista estuvo Jorge aquí. de primera. En el distrito 2 a Manuel Samaniego, que ha sido concejal, dirigente universitario, etcétera. En el distrito 3 a Vicente Tallano, que es ampliamente conocido. Y en el distrito 4 a Solanda de Cañizares, la esposa del doctor Cañizares, que llama alcalde de Daule. Excelente alcalde de Daule. A propósito, estuve en una caravana allí, es la más grande. Saludos, doctor, debe estar en sintonía de su radio. Que yo he visto en mis 40 años de hacer política. Y no me refiero a la caravana, que fue fantástica, me refiero al cariño que se ve, que es lo importante, de las veredas, de los balcones. Bueno, está de más que yo le diga que yo voy a votar todos 6, ¿no es cierto? Pero yo quiero que el pueblo reflexione algo. Y vamos a hablar, volvamos a Guayaquil por un ratito. ¿Quién ha hecho lo que ha hecho la lista 6 en la ciudad de Guayaquil? No un año, no. Décadas. Aquí no había legalización de tierras. Legalizamos 200.000 terrenos. 200.000 terrenos. 200.000 terrenos. Construimos 40.000 casas de carácter popular para mi lote 1, mi lote 2, mucho lote 1 y mucho lote 2. Hicimos pavimentación, veredas, bordillos, agua potable y alcantarillado para la inmensa mayoría de los guayaquileños, especialmente los guayaquileños pobres. Hicimos más de 1.000 parques, juegos de agua gratuitos y distracción gratuita que no tienen los niños ricos de Guayaquil. No hay un club social en Guayaquil de personas ricas que tengan los juegos de agua y los toboganes que hicimos nosotros para los pobres. Pero siguen funcionando. Algunos sí, digámoslo de una manera suave, pero tendrían que funcionar todos, ¿no es cierto? 8 hospitales del día, 36 clínicas móviles, 9 CAMIS de atención de carácter popular, libros gratuitos, computadoras gratuitas, becas para los huérfanos. Eso es lo que ha hecho la lista 6. Y yo pregunto, con toda sinceridad, a los guayaquileños, ¿se recuerdan alguna lista? ¿Se recuerdan algún partido, alguna gente que haya hecho por Guayaquil lo que hemos hecho nosotros? Entonces, alguien dijo por ahí, lo bueno vuelve. Para que lo bueno vuelva se necesita el voto. Y luego exigir a la gente que cumpla. Uno elige, sí, pero tiene que exigir también que se cumpla. No es cuestión de yo te ofrezco, busca quien te dé, no. Viejo dicho Montubio, ¿no? Son las 7 de la mañana, 59 minutos. 7 de la mañana, 59 minutos. ¿Cuántos temas se nos han planteado en esta transmisión? Ahí nos están viendo en el TikTok, en el YouTube, en pantalla gigante. Por supuesto, en la frecuencia AM, la que manda, 870, desde hace casi 68 años. Y cuando son en punto las 8 de la mañana en la programación de Radio Cristal, siempre traemos al recuerdo de nuestro fundador, de quien guía nuestros pasos desde el lugar donde esté, don Armando Romero Rodas, mi padre. Y tenemos un espacio que se llama Los Pensamientos de CAR. Y justamente cuando estamos a pocos meses de que Barcelona Sporting Club, el club glorioso de Guayaquil, llegue a su centenario, sus 100 años, pues Armando Romero, con una invitación muy especial de Alfredo Gregor, entre otros, pues asistió al momento en que se inauguraba su estadio, el Estadio de Barcelona, y debe tenerlo muy presente esa fecha el abogado Jaime Nebot. Pero antes de escucharlo en su despedida, lo invitamos a usted y a nuestros miles y miles de oyentes a escuchar este recuerdo con don Armando Romero. A continuación escucharemos las frases de CAR con nuestro eterno director,
Don Carlos Armando Romero Rodas. Este es un recuerdo de su máxima creación, Radio Cristal de Guayaquil. Todo a lo grande, todo en función de comodidad. Un templo del deporte digno de Guayaquil y sus gentes. Y ustedes concordarán con el director de Radio Cristal que el estadio del Barcelona, el templo del deporte, es un sitio hermoso, un local, un extraordinario local, un estadio, un sitio digno de Guayaquil y sus grandes realizaciones. Hemos escuchado el segmento Las frases de Carr con nuestro eterno director, don Carlos Armando Romero Rodas. Una remembranza de su máxima creación, Radio Cristal de Guayaquil. Bueno, Carlos Armando Romero Rodas, Car. Usted sabe cómo conocí yo a su padre. Vine a pedirle su apoyo cuando yo decidí ser radiodifusor. ¿Ah, sí? En Radio Carrusel, que fue una radio... Jaime Nebot, radiodifusor. Durante 10 años, del año 70 al año 80. Y ahí conoce a Armando Romero. Vine a pedirle el apoyo porque había, usted sabe, hay veces hay celos y cuestiones de alguna gente que no quería que yo entre en la radiodifusión, más allá que yo no iba a dar noticias, ni mucho menos. La radio era una radio musical, que después cambió actividad, yo la tuve 10 años. Ahí conocí a Carlos Armando, hicimos una excelente amistad. Aquí lo acompañé cuando su excelente amigo y compadre Julio Jaramillo murió, que desde aquí se hizo esa gigantesca manifestación de pesar y de cariño hacia Julio Jaramillo hacia el cementerio. Fue velado aquí, por supuesto, que aquí lo acompañé. Año 78. Sí, señor. Bueno, el Estadio Barcelona. Sí, Barcelona va a cumplir 100 años el 1 de mayo. Y nosotros ese estadio lo hicimos siendo yo gobernador y León presidente, y se inauguró el 27 de diciembre del año 1987, con la traída de Peñarol y con el inquieto anacobero Daniel Santos, que vino aquí una vez más de las tantas y tantas que visitó Guayaquil. Y cantó en el balcón del pueblo. Y en la cárcel también, cuando motivó, por eso hizo... Cataplum adentro de Anacobero. Sí, señor. Así que, bueno, Carlos Armando era un ícono de Guayaquil, sin duda, ¿no? Ahí en el Museo de la Música hay cosas que ustedes, la familia, entregaron a la ciudad de Guayaquil, y también está el monumento representativo. Su padre se lo merecía, fue un ícono de Guayaquil. Así es. Un pionero de la radio, y sobre todo un gran defensor de Guayaquil, queriendo a su país, pero amaba a Guayaquil. Así que esas palabras son muy oportunas en el centenario de Barcelona, que esperemos se celebre a la altura que se debe celebrar, y recordando un Barcelona que debe volver, ¿no? El fútbol es emoción, el fútbol es goles, el fútbol es campeonatos, y Barcelona es para mí el más grande símbolo de unidad que tiene el Ecuador, quizás el único, porque hay gente de todas las edades, de toda condición social, de todas las provincias del Ecuador, de todos los partidos políticos, de todas las religiones. Difícil encontrar un lazo de unión más grande y más importante que Barcelona. Y tan es así que esta noche es la noche amarilla en Quito, contra el Deportivo Quito, y viene Trezeguet. Barcelona, yo diría que juega de local en casi todas las ciudades del Ecuador, y donde no juega de local, que posiblemente es en Quito, por ejemplo, en hinchada debe estar en segundo lugar permanentemente. Muy bien, ya en la parte culminante de este diálogo interesantísimo con el abogado Jaime Nebot, en su exhortación final, rumbo a las votaciones de este día domingo. Desearle suerte al Ecuador, pero recordarle al pueblo que la suerte del Ecuador y la de ellos está en sus manos. Hay que votar con la cabeza, hay que pensar quién sirve, quién tiene palabra, quién cumple, quién tiene corazón, decisión, conocimientos, experiencia y cerebro para servir a los ecuatorianos.
Son las 8 de la mañana, 6 minutos, 8:06. Agradecemos a las emisoras que estuvieron con nosotros, la Asociación de Radios y Medios